un poco con la voz tomada, pero metiéndole. Muy bien, muy bien. Bueno, ya llegará el momento de recuperarse y algún té con jengibre, miel y demás, todo eso que recomiendan. En esta época habrá que tener siempre a mano. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, y vamos a trabajar sobre un tema, hablar sobre un tema que tiene que ver con algo que se llama y también cuando no son tan deep, ¿no? Pensar qué pasa con la democracia cuando se rompe el piso, el lugar común de distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que es verdad y lo que es decididamente una mentira. Somos una generación que se creó, se crió y creció en torno de ver para creer, era una frase, ¿no? Y hoy esa frase parece entrar en un terreno de mínima nebuloso. Hace un pocos días, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hacía una publicación, pero después de eso también una conferencia de prensa acusando de la distribución de fotos apócrifas, de fotos con inteligencia artificial, incluso algunas de ellas la mostraban con lencería, en una cama, una situación que la primera ministra se tomó con humor. Pero más allá de ese caso, y de muchos casos que podremos citar y vamos a citar, hay algo interesante de lo que pasó inmediatamente después. Primero, que Giorgia Meloni también utilizó eso para, bueno, un impulso de algunas políticas que venía tomando con la inteligencia artificial, pero que inmediatamente después, en las redes sociales especialmente, muchos dudaban de si era o no la inteligencia artificial, si lo que decía Meloni era cierto o no, no solamente si había utilizado, sino también si eran ciertos, si realmente eran manipuladas esas fotos o no, y quién las había manipulado, ¿no? En ese sentido, en el caso de Giorgia Meloni, que había sido víctima en todo caso de esto, empezaba a dudarse de todo lo que pueda pasar. Pero sobre todo, esto es un concepto que conviene mencionarlo, que es un deepfake, ¿no? Un ultrafalso, un falso profundo, para hacer una traducción, ¿no? Que son Uh -huh. videos, fotos, audios, manipulados especialmente ahora por inteligencia artificial, para hacer que alguien, una persona conocida, diga, se muestre de determinada manera haciendo algo que no hizo en realidad. Parecía algo muy lejano, pero en los últimos años no solamente se tornó usual, sino, esto también es interesante, se tornó posible de hacer básicamente por cualquiera, ¿no? Entonces uno puede recorrer las redes y ver imágenes de hasta de jugadores de fútbol, de políticos también, pero digo, de famosos, en lugares en el que nunca estuvieron, ¿no? Y hasta es un chiste que parece un meme. Uh Pero -huh. me parece interesante traerlo, por esto que decíamos al principio, ¿no? Estos videos, estas fotos, también construyen un camino que mina, que destruye, que rompe la distinción entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y ahí me parece también interesante, quizás lo recuerden, el año pasado, en las elecciones del jefe de gobierno, perdón, de legislador porteño, días antes, un video de Los Penato, video bastante tosco de Los Penato diciendo que se bajaba, provocó una reacción de macrismo, de Macri puntualmente, con una conferencia de prensa tratando de negarlo. Como el caso de Meloni, como el caso del video de Los Penato, lo que quisiera detenerme son en dos cosas. Primero, que la mentira toma segundos en lo que se dice ahora en viralizarse, ¿no? En recorrer las campañas por WhatsApp, por redes sociales, por un montón de medios. Y por lo general la desmentida toma mecánicamente mucho más tiempo. Vamos a detenernos después en eso, pero también quería detenerme en una nota que recomiendo, que habla, una nota que salió en el diario El País, que habla de la democracia sintética, que nos deja una idea, por lo menos, o dos ideas que me parecen interesantes. La primera es que la mentira no tiene que ser perfecta, sino que tiene que ser cercana, ¿no? Y empezamos, nosotros vimos acá, en estas mismas columnas del año pasado, al alcalde de Nueva York enviando mensajes en diferentes idiomas a las diferentes comunidades que viven en Nueva York, en India, candidatos que utilizan su propia voz, inteligencia Uh artificial, -huh. para hablar dialectos y lenguajes. Empieza a torcerse, a romperse esa idea entre la mentira y la verdad. Y para nuestra zona, la segunda gran idea de esta nota,
es interesante es que no tanto los deep fakes, no tanto la construcción de esos videos que se meten en un falso profundo, sino también muchas veces, y lo que es una preocupación para la democracia, son los cheap fakes, la posibilidad de construir mentiras que casi cualquiera puede hacer en su ordenador. Es cierto, la inteligencia artificial no inventó las operaciones políticas, las mentiras y demás, pero lo hizo atómico, ¿no? Lo llevó a todos lados y que cualquiera pueda poner la cara, incluso la voz, de cualquiera diciendo cosas que no dijo. Y ahí entonces esa fractura es muchísimo más grande, porque si todo es potencialmente falso, entonces también no solo no se puede creer por la potencial de las mentiras, sino que también se pueden negar verdades. Y candidatos y personas que hicieron cosas, los políticos, nosotros hablamos de política, pueden negar cosas que realmente sucedieron. Entonces, la democracia parece hoy tensionarse en ese acuerdo mínimo de qué es verdad y qué es mentira. Discutimos durante años, hace una década y media, si los diarios mentían para descubrir esta idea que parecía una cosa transformadora, que los diarios no solo mienten, sino que muchas veces construyen por intereses. Discutimos en las últimas décadas si las redes sociales, de alguna manera u otra, construían verdades y mentiras, y sobre todo, ¿quién controlaba las redes sociales? Y el problema es hoy que detrás de todo esto de la inteligencia artificial, primero, no percibamos, ya lo hablamos en las columnas pasadas, quiénes tienen intereses ahí, pero también hay un segundo tema, que al poder cualquiera construir una mentira, empiezan a romper un valor, como decíamos, central de la democracia. El peligro no queda ahí por una gran o dos grandes mentiras, sino que una sociedad deje de creer en lo que ve, en lo que escucha, en lo que siente. Ya hay un tema, y con esto cierro, que me parece que es interesante, que es un concepto que no es nuevo, pero que toma otro cariz ahora, que es el dividendo del mentiroso. Ya no discutimos si es verdadero o falso, sino que la disputa pasa a estar en la credibilidad de quien denuncia, en este caso, como decíamos Giorgia Meloni, o de quien dice que eso es verdad o mentira. Entonces ya no es más ver para creer, sino que muchas veces estamos creyendo, incluso pese a lo que vemos, en cosas que quizás no sean lo que tenemos delante de nuestros ojos. La gran pregunta es aquí la diferenciación, ¿no? Hasta que no salga el protagonista a defenderse o aclarar. Hoy, no sé, en las redes sociales, incluso en WhatsApp, tenemos alguna advertencia que te dice fue creado o desarrollado con inteligencia artificial. En otras cuestiones no aparece esto, pero lamentablemente se está dando un desarrollo a tal nivel que esto que marcabas, ¿no? En algunos casos hay que desmentir hasta las mentiras y demás, ¿no? O la verdad. ¿Qué, ¿Qué se sabe? ¿Por dónde va también este otro punto de hasta dónde el protagonista tiene que salir, o en el caso de Meloni tiene que tomarse con humor, salir a desmentir todas estas cuestiones? Digo, es un margen muy finito, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro, Meloni lo tomaba un poco con humor, hablaba de que él había mejorado bastante las fotos en lencería, pero más allá de eso vos decís algo que a mí me parece destacar esto, ¿no? Que no es el deep fake, sino este concepto, esta idea del cheap fake. Pensemos que este fin de semana en la Argentina hubo, a nivel mediático, a nivel de redes, una suerte de gran enfrentamiento en las tropas del gobierno, y todo era sobre si fue o no fue el que dijo, el que no dijo, en un perfil falso, tal o cual cosa, y el debate ya no se torna, ya no se fue en torno a qué dice, qué no dicen, sino a quién le cree cada uno. Me parece que también ahí hay una cuestión. Y vos decías algo, hasta que la persona no sale, si es que sale, pero ahora hay algo que es incluso peor, la persona puede salir, la persona que es su imagen, el político en campaña, en poco tiempo puede usar la misma cara, el mismo video, no grotesco como el de los penatos, sino mucho mejor armado, negando cosas que sí dijo o diciendo que son verdades, cosas que realmente no dijo. Entonces ahí también hay algo que puede seguir llevando esto, es un prospectivo, digamos, ¿no? Creo que en el día de hoy todavía no sucede tanto. La mayoría de la gente cree que puede distinguir una verdad de una mentira de inteligencia artificial,
pero que efectivamente empieza a generar ese ruido de que ya no haya verdad o mentira. Hay una nota en el diario El País que investigó también sobre quiénes distinguen mejor las cuestiones de inteligencia artificial, los videos, los fakes, y claro, a mayor edad, más difícil es distinguir eso, y ahí también hay posibilidades de fraude. Muy bien. Juano, si lo traemos a Rosario, ¿cómo está esta cuestión? ¿Qué vamos observando? Bueno, la política local, vamos a hacer una autocrítica de la política antes que de la tecnología, ¿no? Pero la verdad que vuela en un nivel tan bajo que eso Ujú. no es tan realizable, no parece tan. Pero sin embargo sí ya empieza a aparecer muchas fotos y videos que es como empiezan estas cuestiones del intendente, de otros candidatos haciendo cosas que no hicieron. La guerra hoy parece estar en la política argentina más en los renders, en la política digo rosarina más en los renders que en la inteligencia artificial, pero sin embargo es una preocupación de cara a la campaña del año que viene. Imagínense una elección que se define en 1,5 punto, 2, en 8.000, 9.000 votos, Ujú. eh, si alguna de estas tecnologías, alguna de estas formas de manipulación pueden torcer la voluntad de unos cuantos, eso podría dar vuelta a una elección y que un intendente de 4 años, producto de la manipulación. Por suerte, no ha sucedido en nuestra ciudad, no a ese nivel, pero bueno, es una preocupación que hay que empezar a escuchar. Juano, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges hablando de inteligencia artificial y esto, ¿no? Que diferencia